El fuerte impacto de sus puños fue impresionante, que todo lo que había a su paso, planeta, estrellas hasta casi una galaxia entera, era destruida por la magnitudes de sus puños. De ahí salieron ambos guerreros impactándose fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. Por todo el espacio solo se veía a dos veloces rayos impactando fuertes golpes sin parar. Goku se movía a una tenaz velocidad, esquivando e impactando fuertes golpes sin parar. Asami tenía algunas dificultades al esquivar dichos golpes, pero aún así ella le estaba siguiendo el paso al guerrero. Goku en toda la batalla tenía siempre una pequeña sonrisa. Asami eso poco a poco le estaba molestando, ya que su rival no estaba tomando la batalla muy en serio. Vamos, ¿qué pasa? No que me ibas a ganar con ese poder, diría Goku, pero en eso recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar fuertemente los escombros. Jaja, vamos, ponte de pie, por eso no debes hablar antes de tiempo, diría Asami viendo al Saiyajin seria. Vaya, veo que por un momento me confié, diría Goku mientras se ponía de con una pequeña sonrisa. Claro, no ves que ni me di cuenta, diría Kakaroto. Ya silencio, diría Goku mientras detuvo un fuerte golpe que iba donde él. Vaya tus refle, pero Asami no pudo terminar la frase al ser impactada por un fuerte golpe que la hizo escupir sangre y al vez que fue estrella en un planeta creando una fuerte explosión. Decías, diría Goku mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe. Su velocidad va aumentando, diría Asami mientras se logra moverse unos centímetros. Goku al impactar el suelo se creó una fuerte explosión que todo a su paso lo terminó destruyendo. Si no me hubiera movido creo que fuera polvo cósmico, diría Asami mientras veía seriamente la fuerte explosión. Maldición, la suerte de los débiles a veces es un dolor de cabeza, diría Goku mientras salía de la fuerte explosión. Jaja, eso debería decirte, diría Asami mientras veía seriamente al guerrero. En broma, ¿verdad? Tu poder ya ha disminuido, el poder oscuro está llegando a su límite y también tu cuerpo lo hará, diría el Saiyajin serio. Claro, mi poder está llegando a un límite, pero en eso se lanzó de tiempo, te voy a destruir, diría Asami mientras se volvía a lanzar a una alta velocidad. Pues te tendré unos minutos más, diría Goku mientras se lanzó a gran velocidad. Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes de patadas a grandes velocidades. Por todo el espacio se volvió a ver dos velocidad rayos impactando fuertes golpes sin parar. Asami estaba sufriendo, sus meridianos estaban siendo destruidos por el mismo poder oscuro al ella llevar su cuerpo al límite. Goku solo se mantenía esquivando los fuertes golpes con facilidad y de una fuerte patada mandó a estrellar a su rival. Asami al impactar el suelo de un planeta se creó una fuerte explosión. Veo que use demasiada fuerza en esa patada, diría Saiyajin mientras ve la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Porque ante ella yo era un vil cucaracha y tú la haces ver a ella así, diría Kakaroto serio. Es simple, la gema contigo no tiene la misma conexión que tiene conmigo, diría Goku mientras desvía el fuerte ataque. Deja de ignorarme, diría Asami mientras veía seriamente al guerrero. Perdón, es que los mosquitos no se ven, diría Goku con una pequeña sonrisa. Kakaroto, tu hija Ayame no responde, ya la he recuperado de todas sus heridas, pero su cuerpo rechaza el poder que le dejó fluir, diría con su tomando el control del cuerpo. Ah, maldición, con su ya te hemos dicho que no tomes el control de nuestro cuerpo, diría Goku mientras veía seriamente a su rival. Pues deja, ya iremos nosotras a liberar sus meridianos, diría Kakaroto. ¿Qué tanto hablan?, diría Asami mientras los veía seriamente. Es algo que no te importa, decía Goku mientras veía seriamente a la diosa de la muerte. Jaja, aún siguen en disputa por el control del cuerpo, diría Asami con una pequeña sonrisa. Como lo dije anteriormente, ¿qué te importa?, diría el Saiyajin mientras veía seriamente a la diosa de la muerte. Pues la verdad, vida de mortales, no me importa mucho, diría Asami mientras ponía una pequeña sonrisa. ¿Yo un mortal? Que yo soy un mortal, repitió Goku mientras veía seriamente a la diosa. Claro, diría Asami con una pequeña sonrisa. Este mortal, como lo haces llamar, te pondrá a sus pies, diría Goku mientras veía seriamente a la diosa. Pues ven y demuéstralo, diría Asami con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Asami mientras se movía a gran velocidad. Goku al ver eso la imitó. La última batalla por la paz había iniciado. Un fuerte intercambio de golpes y patadas se veía por todo ese gran espacio. Asami tenía una tremenda velocidad mientras iba impactando fuertes golpes sin parar. Goku tenía muchas dificultades al esquivar dichos golpes, ya que sus ojos eran interrumpidos por otro poder mental. Maldición, mientras más tiempo pasa ella se va adaptando a su poder visual, diría Goku mientras esquiva y responde varios golpes a unas altas velocidades.
¿Qué pasa? No me digas que tu poder ya se terminó con tu maldita arrogancia, decía Goku, mientras esquiva ahora los fuertes golpes con algunas facilidades. Lo mismo debería preguntarte, diría el Saiyajin, mientras fue impactado por un fuerte puñetazo. Goku impactó fuertemente el suelo, creó una fuerte explosión, creando un inmenso cráter en ese planeta. ¿Qué te parece si dejas de jugar con ella y usas tu verdadero poder?, diría Kakaroto. Pero así no es muy divertido, diría Goku mientras se ponía de pie. Si no quieres que ella se vaya adaptando a los ojos de demonio, tienes que actuar lo más rápido posible, si no quieres morir a manos de una simple diosa de la muerte, diría Kakaroto. Bien, solo la haré sufrir como ella lo ha hecho con los miles de guerreros que ha absorbido, diría el Saiyajin mientras veía seriamente a la diosa de la muerte. Que es imposible si vi claramente que impactaste el suelo y sin usar protección para no recibir daño, diría Asami mientras veía seriamente al Saiyajin. Creo que es momento de que me deje de estar jugando y me ponga serio, diría Goku mientras su intensa aura se hacía presente y de la nada lanzó 3 fuertes golpes a gran velocidad. Asami se sorprendió por esa velocidad de los golpes, que no fue capaz de esquivarlos dándole de lleno causándole un gran daño. Vamos, ¿qué estabas diciendo?, diría Goku mientras veía seriamente a la diosa. ¿Cómo es posible de que nada de su poder se dispare por los cielos si yo misma he visto que su poder no era la gran cosa?, diría Asami mientras se limpiaba la poca sangre que salía de su nariz. Pudo bajar mi poder hasta de un mortal y pasar desapercibido ante cualquier ser, diría Goku mientras esquiva una fuerte patada a gran velocidad. Ahora entiendo, estos ojos no lograron ver su cultivo ya que lo llega a ocultar lo impresionante, se diría Asami en sus pensamientos. ¿Que vas a seguir pensando porque esos inútiles golpes que lanzas solo me dan cosquillas? Te pones seria si no quieres dejar este plano, diría el Saiyajin serio. ¿Que cómo es posible eso si lanzó mis golpes a gran velocidad y con un mayor poder y no logró hacerle mucho daño?, diría Asami. Ahora vas a sufrir como todos los seres que has absorbido, diría Goku mientras se volvió a lanzar a gran velocidad. Asami lo perdió de la vista y en un solo segundo recibió más de 2000 golpes en un solo segundo. Y el último golpe lo recibió de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta destruyendo al intestante. Veo que con ese golpe me pase, diría Goku mientras veía a la guerrera en un escombro creado. Asami se ponía de pie mientras sus piernas y cuerpo comenzaban a temblar. ¿Qué pasa? Tanto miedo te doy, diría Goku mientras veía seriamente a la guerrera. Maldición, porque estoy temblando, se diría Asami en sus pensamientos al no poder controlar eso. Jaja, es el temor que te doy, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. No, esto no debe estar pasando. Yo, Asami, la diosa de la muerte, temblando ante un simple dios multiversal, diría Asami mientras veía seriamente al Saiyajin. Veo que aún tienes fuerza de voluntad para seguir de pie, pero dentro de poco tu cuerpo y tu alma solo serán polvo cósmico, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe. Asami al ver eso intentó moverse, pero fue en vano, recibió el fuerte golpe de lleno que la sacó disparada hasta colisionar con una estrella que la destruyó al impacto. Los huesos de su brazo fueron destruidos por el impacto. Vaya, veo que se te destruyó ese brazo, pero eso la hará más divertida, vas a sufrir sin parar ya que se te va a regenerar una y otra vez, diría Goku. Maldición, porque tome esa sangre, decía Asami mientras su brazo fue regenerado de nuevo. Goku no esperó un segundo más y dio un fuerte golpe, pero esta vez lo dio donde se encuentra el corazón, se la guerrera arrancando en un solo segundo. Asami, el ser impactada por eso y quedarse sin corazón, solo soltó un bocado de sangre y a la vez que caí sin vida, pero en un segundo volvió a la vida. Veo que tendré que sacarte todos los corazones para que termines muriendo, lo diría el Saiyajin sarcásticamente. ¿Qué pasó si yo morí?, se decía Asami en sus pensamientos, ya que ella llegó a un lugar donde era puro fuego y muchas almas que pedían piedad. Goku esta vez le arrancó los 2 brazos. Asami ya no sentía dolor de tanto que le estaba haciendo el Saiyajin ese sentimiento, murió, ella estaba sangrando sin parar. Veo que esto ya se terminó, plasma sangriento, eliminación de almas, diría Goku mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Así que este será mi fin, diría Asami mientras veía la fuerte técnica. Después de unos segundos hizo impacto en ella creando una fuerte explosión que se vio en varios multiversos. Vaya, qué fácil lo viste ver, diría Kakaroto serio. Por eso te dije que entrenaras más y no dependieras de ayuda externa, ya que eso puede pasar factura en una batalla más seria, diría el Saiyajin mientras toma la gema del alma que dejó la diosa de la muerte. Con estas ya son 3 tiempo, poder y alma, diría Kakaroto. Toma el control del cuerpo, diría Goku mientras devolvía el control.
Y a gran velocidad llegó al planeta donde había iniciado todo. Veo que ya terminaron, diría Ayashi mientras veía al Saiyajin. Sí fue algo difícil pero se logró, diría el Saiyajin serio. Kakaroto volvió al Ultra Instinto Demonio. ¿Y qué pasará con ella? Hay pequeñas células que rechazan el poder sagrado y otro poder, diría Akiro serio. Veo que hiciste un contrato con el rey del poder oscuro, diría Kakaroto. Déjame y saco esas partículas destructoras, diría Goku. ¿Puedes hacerte cargo de eso?, preguntó Kakaroto. Claro que sí, aparte que soy portador nato del poder oscuro, diría Goku tomando el control. Impactó uno de sus dedos en varios meridianos, sacando un poder oscuro que se estaba acumulando en el cielo. Bien, ya está, diría Goku destruyendo las partículas destructoras. Bien, ahora a esperar para que despierte, diría Kakaroto mientras toma el control del cuerpo. ¿Qué pasó?, diría Kara mientras se ponía de pie con un dolor de cabeza. Pues acabas de tener una batalla de dioses supremos, diría Kakaroto serio. ¿Y que ganamos, padre?, diría Akame mientras también se ponía de pie. Claro, aunque por un momento la batalla se tornó difícil, para se terminó logrando, diría Kakaroto mientras veía con una pequeña sonrisa a su familia. Ahora tendremos paz, diría Ayashi con una pequeña sonrisa también. No cantemos victoria antes de tiempo, diría Akiro mientras veía al Saiyajin. Sí habrá paz por más de 20.000 años, diría el Saiyajin serio. ¿Y qué haremos en esos años?, diría Akiro serio. Pues yo me quedaré a vivir en este planeta, ustedes pueden hacer lo que quieran, diría el Saiyajin mientras vuelve a la normalidad todo lo destruido. Yo me iré a el reino de los demonios, a poner el orden y vivir ahí. Si necesitan mi ayuda solo pídanla, diría Akiro mientras desaparecía del lugar. Yo me iré a un sueño eterno en mi planeta natal, diría Ayashi mientras se iba de ese lugar a donde iba a tomar ducho sueño. Y nosotros solo pasaremos descansando y haremos algo más entretenido en este planeta, diría Akame seria. Claro, tenemos que retomar los entrenamientos no muy intensos, diría Kakaroto. Y sobre la segunda persona dentro de ti, diría Kara seria. Él y yo tenemos que hablar, diría Kakaroto mientras veía seriamente a los presentes. Bien, nosotras nos vamos a encargar de crear el palacio donde viviremos, diría Akame mientras se iba de ese lugar. Suerte con ese parásito, diría Kara sarcásticamente. Kakaroto a gran velocidad llegó al espacio y se detuvo en una estrella. Y bien, me imagino que quieres terminar el trato, diría Goku mientras lo veía. Claro, ya cumplí con ayudarte a conseguir 3 gemas del infinito, diría Kakaroto. Bien, sabes que al separarte de mí solo quedarás con tu poder de demonio, diría Goku. Estoy consciente de eso y estoy dispuesto a correr el riesgo, pero puedo hasta volverme más fuerte que tú, diría Kakaroto. Eso me gustaría ver, pero hasta que llegue nuestro pacto, diría Goku serio. Suerte, diría Kakaroto. En eso todo el espacio y la misma realidad estaban siendo afectadas por un poder impresionante. Goku creó un portal donde su alma con las 3 gemas del infinito entraron. El Saiyajin se envió a una dimensión para proteger las gemas. Después de todo lo que hiciste, te bota como basura, diría Konsu. Ya ves cómo son los dioses arrogantes, pero llegará el día que va a necesitar de mi ayuda, diría Goku mientras tomó el sueño eterno también. Espero y volvamos a verlos, diría Konsu desapareciendo de ese lugar. Vaya, eso sí que fue agotador, diría Kakaroto mientras sentía que su poder era demasiado bajo. Esas son más consecuencias de perder el núcleo de casi un 50% de mi poder, diría Kakaroto mientras llegó al planeta. ¿Y cómo te fue, cariño?, preguntó Kara viendo a su amo. Ya ahora solo soy yo, diría Kakaroto. Ay, pero qué dolor de cabeza, diría Ayame mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Veo que por fin despiertas, diría Kakaroto. ¿Qué fue lo que pasó? Porque sigo viva, diría Ayame mientras veía a su padre. Yo limpié cada meridiano que había ese poder oscuro, ahora estás a salvo, diría el Saiyajin serio. Ayame volvió a caer inconsciente y las células destructoras le robaron gran parte de su poder dejándole agotada. ¿Qué pasó? Porque volvió a caer inconsciente, diría Akame viendo a su hermana. Es el uso masivo de poder y las células destructoras le quitaron gran parte de su poder, mejor llevarla a descansar, diría el Saiyajin mientras las veía. Después de todo eso todos descansaron por más de 2 semanas recuperando cada reserva de poder. Al ser dioses los alimentos, bebidas no eran muy importante para ellos. Vaya, me siento recargado al máximo, diría Kakaroto mientras se ponía de pie. Veo que descansamos un largo tiempo, diría Kara mientras veía a su pareja. Sí, pero era obvio, nuestro cuerpo llegó a un límite, ahora hay que comenzar unos entrenamientos y vivir la vida que nos queda, diría Kakaroto. ¿Y qué pasará con el megaverso sin un protector? Es problema que los ataquen otros omegaversos.
Sí, pero ya tengo la candidata perfecta, y Akame la conoció también, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Bien, veo que tienes un trabajo que hacer, diría Kara mientras se levantaba. Así toda la familia de dioses relámpagos se había levantado después de 2 semanas. Que bien descanse, diría Ayame ya recuperada al 100%. Bien hija, ahora debes aumentar más tu poder si no quieres volver a hacer lo mismo que terminaste haciendo, diría Kakaroto. Si padre, deberé ya que poner mi vida a el guardián del poder oscuro fue un acto desesperado, diría Ayame. Dejando de lado eso, Akame, tenemos que hacerle una visita a una diosa que conociste en tu enfrentamiento con la diosa múltiple, le diría el Saiyajin serio. Si fue la diosa de la creación, pero ella murió con la guerrera, o me equivoco. No, cuando mataste a la diosa, el alma de la diosa de la creación volvió a su cuerpo, las demás almas se fueron al paraíso supremo ya que de ahí fueron llamados. Entonces la diosa de la creación será la nueva reina megaversal, o me equivoco, diría Kara seria. Si ella será, es la indicada, diría el Saiyajin. Bien padre, vamos a ese lugar, diría Akame saliendo con su padre al lugar donde se encuentra la diosa. Dimensión del ser supremo. Veo que vas a remediar tus errores, diría un ser mientras seguía con sus entrenamientos duros. Volviendo a nuestra realidad. Así que este es el planeta de la diosa de la creación, diría Kakaroto mientras veía un gran hermoso planeta. Bueno, es una diosa de la creación, puede crear un universo o multiverso con solo pensarlo, diría Akame mientras también veía el gran planeta. Te equivocas, Akame, mi poder a veces se limita al crear universo ya que no es fácil, diría Ilia mientras veía a la diosa del rayo. Vaya, veo que sentiste nuestra presencia, diría el Saiyajin Kakaroto mientras veía a la diosa. Claro, no más entraron a mi sector, sentí su poder, diría Ilia viendo a los guerreros. Por eso sentí una extraña energía recorrer mi cuerpo, diría Akame seria. Bueno, dejemos de lado eso, ¿a qué se debe su visita a mi sector?, diría Ilia mientras veía a los presentes. Venía a hablarte de un cargo importante en el megaverso, diría Kakaroto. ¿Y de qué cargo estamos hablando?, diría Ilia mientras veía al Saiyajin. Ser la nueva reina del megaverso, a la muerte de la suya está vulnerable, diría Kakaroto. ¿Por qué no tomas ese cargo? Tú eres el más adecuado, diría Ilia mientras se ponía seria. No es algo mío estar viendo a los dioses, aparte tomaré un descanso de la batalla, diría el Saiyajin. Bien, tomaré el cargo de reina suprema, diría Ilia con una tierna sonrisa. Bien, ahora ya sabes qué debes hacer, ¿no?, diría Kakaroto. Sí, sé cuál es mi labor en este megaverso, diría Ilia. Bueno, te deseo la mayor suerte posible, diría Akame con una pequeña sonrisa. No olvides visitarme y hablar entre diosa, diría Ilia viendo a Akame. Claro que vendré, diría Akame mientras volvía a salir con su padre a su planeta. ¿Crees que haga un buen trabajo?, la preguntó Akame a su padre. Claro que lo hará, es la guerrera perfecta, su poder es magnífico y muchos reyes de los multiversos la respetan, diría Kakaroto. ¿Cómo sabes eso, padre?, preguntó Akame viendo a su padre. Yo y el megaverso estamos conectados, yo siento cada anomalía, diría Kakaroto. Te equivocas, solo sientes las anomalías, ¿por qué te informo?, diría Konsu tomando a Akame. Vaya, veo que aún sigues aquí, diría Kakaroto. Claro, hice un trato contigo, ustedes tienen mi protección ante cualquier amenaza que los supere, diría Konsu. Pues esperarás más de 20.000 años para que eso ocurra, diría Kakaroto. Pues no importa, soy una deidad más antigua que la misma creación, diría Konsu mientras se iba. A eso sí que es otro nivel, diría Akame mientras se detiene en el aire. ¿Qué pasó, hija?, preguntó el Saiyajin. No solo que es un poco cansado que Konsu tome el control del cuerpo, diría Akame. Deben mejorar en eso también, diría Kakaroto. Iremos lentos para mejor, diría Akame mientras se movían a la velocidad de la luz. Después de varios minutos llegaron. Vaya, veo que terminaron rápido, diría Kara mientras ve a su esposo e hija llegar. ¿Cómo les fue?, preguntó Ayame viendo a su padre. Los fue bien, ahora ya tenemos una diosa creadora, diría Kakaroto mientras veía a su hija y esposa. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó Akame. Iremos a entrenar un rato, ¿no creen?, y así mejoran sus habilidades para combates, diría Kakaroto. Bien, diría Kara. Así toda la familia de dioses comenzó pequeños ratos de entretenimientos. Así la familia relámpago tuvo más de 10.000 años de pura paz. Ahora los ubicamos en el reino de los demonios. Vaya, mi poder ha aumentado brutalmente en estos 10.000 años, ese dios con su solo es una escoria ante mi poder, diría Akiro mientras sentía su inmenso poder. ¿Está seguro, señor?, diría uno de sus sirvientes. Claro que sí, diría Akiro. Así estos siguieron su plática. Universo donde está descansando la semidiosa.
Vaya que descanso más grande que obtuve después de tener esas grandes batallas. Mi poder en este tiempo no ha aumentado casi nada, va siendo momento de volver a entrenar para estar lista para las siguientes amenazas, diría Ayashi mientras salía de ese planeta a donde se encuentra su líder Kakaroto. Vaya, veo que ya despertó después de 10.000 años, diría Kakaroto mientras estaba descansando en el pasto del planeta. ¿Quién viene?, preguntó Kara mientras llega a donde se encuentra el Saiyajin. Ayashi viene, me imagino que a entrenar ya que su poder sigue siendo el mismo después de 10.000 años, diría Kakaroto. Será bueno ver caras familiares después de mucho, diría Kara. Que ya te aburriste de nosotros, madre, diría Ayame mientras llega a donde sus padres. No, hija, pero ya es tiempo de volver a ver a alguien diferente, ¿no creen? Ya hemos pasado 10.000 años en este planeta sin salir a visitar más planetas, diría Kara. En eso mi madre tiene razón, aunque siempre salgo donde la diosa de la creación y reina suprema, así que eso cuenta, diría Akame con una pequeña sonrisa. Pero tu hija, diría Kara. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.